subrogante del Consejo de Educación Superior, del CES. El CES es parte del CENESID, se encargó del plan de contingencia para los estudiantes de las universidades cerradas de categoría E, y sobre ese plan de contingencia queremos hablar el día de hoy. Pero antes, como antecedente, fueron 26 universidades evaluadas y de estas 14 fueron cerradas, dejando en la incertidumbre a 38.000 estudiantes. Este proceso inició hace 4 años en cumplimiento al mandato 15 de la Constituyente de Montecristi, por lo que no debería haber causado sorpresa. Sin embargo, los estudiantes y sus padres se sienten preocupados. Doctor Ceballos, buenos días. Las universidades se cierran porque sus estudiantes no pasaron las pruebas, aparte del balance en la infraestructura y administración. ¿Pero esperaban ustedes más estudiantes afectados o menos? ¿Cuál fue la sorpresa? Bueno, nosotros como Consejo de Educación Superior, primero aclarar, este es un consejo de Estado, no es un consejo que depende de la CENESID, es un consejo que se crea en la Constitución del 2008 y está conformado de manera mixta por académicos y por delegados del Ejecutivo. El Consejo de Educación Superior, cumpliendo lo que establece la Ley Orgánica de Educación Superior, desde el mes de enero comenzamos a trabajar en la preparación de este plan de contingencia. Nosotros trabajamos siempre sobre un escenario de las 26 universidades, porque el CEACES, que es el organismo competente para la evaluación, tenía el plazo del 12 de abril para informarle al país cuántas universidades, escuelas politécnicas habían superado esta evaluación que fue fruto del mandato constituyente 14 de la Constituyente en 2008 y que se conoció en el país en el 2009. ¿Pero esperaban ustedes esta cantidad de estudiantes? ¿Esperaban más? ¿Esperaban menos? Nosotros, como le digo, trabajamos sobre un escenario total. Recordarle que en las 26 universidades existían alrededor de 70.000 estudiantes. ¿No les sorprendió entonces el resultado? No nos sorprendió, lo que no conocíamos efectivamente era el número y qué universidades, en qué territorios se iban a suspender de manera definitiva. Para entrar en materia y analizar ya el plan de contingencia, hagámoslo por grupos. Primero, de los 38.000 estudiantes, 10.000 están en último año y haciendo la tesis o cursando un posgrado. Ellos podrán terminar sus carreras en la misma institución, que funcionará por un año más, pero bajo una nueva administración temporal. En base a esto, ¿los profesores seguirán siendo los mismos? Porque ¿quién falló? ¿Los docentes? ¿Fallaron los estudiantes? ¿O la institución? ¿O todo en su conjunto? Bueno, estos datos los tiene el CEACES, ¿no? Pero de manera general, el 50% de la evaluación de estas universidades fue lo que se llama el entorno de aprendizaje, que tiene que ver con academia, con infraestructura, con disponibilidad de bibliotecas, laboratorios, etc. Y el otro 50% correspondió a las pruebas de resultados de aprendizaje. En este momento lo que estamos haciendo como Consejo de Educación Superior, una vez que han sido designados los administradores temporales, es en estos 15 días levantar toda la información relativa a la parte administrativo-financiera, la parte de infraestructura y también la evaluación que se deberá hacer a los docentes, es decir, aquellos estudiantes, como usted bien lo ha dicho, que son alrededor de 10.000, que culminan en la propia universidad. En esto no se contabilizan los estudiantes que estaban en condición de egresados. Entonces los administradores temporales tendrán que seleccionar los mejores docentes, los más preparados, los más experimentados, para que puedan culminar con su labor, que durará hasta abril del próximo año, y garantizar en este año que estos estudiantes puedan complementar su formación y tener estándares de calidad, porque recordemos al país que estas universidades se suspendieron por problemas de calidad. Porque lo que se intenta es que estos estudiantes no sean estigmatizados al momento de buscar trabajo. Así es, nosotros estamos conscientes y en todas las reuniones que hemos tenido con los estudiantes les estamos reiterando que por un lado el Estado ecuatoriano, a través de los órganos competentes como es el Consejo de Educación Superior, la Secretaría Nacional de Educación Superior, que son los únicos que reconocen en el país los títulos y grados académicos. Entonces, el momento que tenga usted registrado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior un título, no importa de qué universidad sea, ese título es legal en el país. Y entonces ya dependerá también, ¿no es cierto?, del desempeño profesional. O sea, los estudiantes en este momento están efectivamente en una situación de desesperación, diríamos, ¿cierto? Si va a valer, no va a valer mi título, pero cuando ya uno es profesional, ahí tiene que demostrar en el trabajo, en el ejercicio de la profesión, que los conocimientos y las habilidades que tengo en un área del conocimiento, efectivamente los puedo desarrollar, y también la oportunidad que podrán tener muchos de ellos de seguirse especializando, porque la carrera universitaria no termina con un título universitario. Porque la preocupación es si los van a tildar de venir de una universidad, entre comillas, deficiente, una universidad de mala
calidad. Pero antes de continuar, revisemos la parte medular de un reportaje realizado por nuestra compañera Jacqueline Rodas el día lunes. Recoge interrogantes de 3 estudiantes. Escuchemos. Existe desconfianza en la efectividad del plan de contingencia. Los alumnos han averiguado las soluciones y en la práctica volver a estudiar será mucho más difícil de lo que pensaban. Son 45 materias, aproximadamente sería alrededor de casi 800, 900 horas que nos tocaría cancelar por la convalidación, además del dinero que ya hemos invertido en esta universidad. La Universidad Central ya dijeron que ni siquiera había capacidad para una persona. O sea, ¿cómo piensan que nosotros podemos entrar en otra universidad? Esa carrera solo hay en ciertas universidades, entonces no hay cupos para todos. Sí. Bueno, estos estudiantes corresponden al segundo grupo, a quienes cursan el segundo hasta el penúltimo curso. Se estima que son aproximadamente 19.000 que ahora buscan cupo en otras universidades. ¿Hay cupos para todos ellos, como es la interrogante de uno de estos estudiantes? Bueno, nosotros con la información que nos han dado las universidades que no estaban en la categoría E, tenemos alrededor de 59.000 cupos disponibles del reporte que nos han dado las propias universidades. De estos se separan en 2 grupos, alrededor de 34.000 cupos en lo que serán las carreras de titulación especial, que también hemos venido trabajando con aporte de las propias universidades y escuelas politécnicas del país, preferentemente con universidades categoría A y B, y el resto son cupos en carreras vigentes. Del total de las 14 universidades, aproximadamente 26 carreras, es decir, estudiantes que están en 26 carreras, que nosotros las denominamos de interés público, como salud, ingenierías, y algunas que por el número de estudiantes no se puede abrir una carrera de titulación especial. Tenemos esos cupos disponibles. Lo que sí probablemente va a ocurrir es que no va a haber el cupo en el lugar de residencia donde estaba ese estudiante, y para eso también tenemos mecanismos. ¿Cómo se va a proceder en ese caso? En ese caso, el mecanismo que tenemos de apoyo, si la modalidad de estudios es presencial, el caso de ingenierías o medicina, el Estado ecuatoriano tiene un presupuesto dentro del plan de contingencia de más de 14 millones de dólares para ayudar a los estudiantes con becas o ayudas económicas que les permita trasladarse y solventar los gastos de residencia. ¿Y cómo acceder a esas becas? A través del propio plan. El único mecanismo es a través del plan de contingencia. En este momento, desde el día viernes que se aperturó, tenemos ya alrededor de 12.700 estudiantes inscritos y alrededor de 350 profesores inscritos en este plan. Entonces va a estar abierto el sistema durante un mes, y lo que necesitamos efectivamente es que los estudiantes se inscriban para saber en qué lugar estudiaban, bajo qué modalidad de estudios, en qué carrera y en qué nivel se encontraban, y tienen también ya la opción que está cargada en cuanto a los cupos de hacia qué universidad ellos preferirían ir. ¿Ellos escogen la universidad o escoge No, el en Estado? este momento está cargada la base de los cupos que nos han dado las universidades en carreras vigentes. En las 18 carreras de titulación especial, que es el otro mecanismo, aperturaremos esas carreras. Están diseñadas ya las mallas curriculares, los diseños que se ha hecho con aporte de las mejores experiencias que tiene el país, y se irán aperturando a partir del 25 de mayo, donde estarán aprobadas por el Consejo de Educación Superior, y se podrán ofertar en distintas modalidades también, es decir, en modalidad presencial, semipresencial o a distancia. Es decir, ustedes garantizan el cupo para todos estos estudiantes. Para todos los estudiantes, es decir, el único mecanismo que tienen los estudiantes para acogerse a este beneficio del Estado es inscribirse en el plan de contingencia, para saber efectivamente si este estudiante desea o no continuar sus estudios, porque recordarles que esto es voluntario, ¿no? Porque también el estudiante podrá independientemente ir a la universidad con el administrador temporal y retirar su expediente académico y hacer su trámite individual, pero el plan les garantiza esta disponibilidad de cupos. Partiendo de la inquietud de otra de las estudiantes, ella decía que debía cancelar $800 por la convalidación de materias. Si estas universidades no son públicas sino confinanciadas o son privadas con una pensión superior a la que pagaban, ¿quién va a financiar? ¿Ustedes también van a financiar esa parte? ¿Pagarán o pagarán la diferencia? ¿Cómo va a ser ese proceso? Bueno, si los estudiantes van a universidades públicas, por el principio de gratuidad, el Estado ecuatoriano cubre esos costos de estudios. De las 14 universidades, todas eran particulares. En promedio pagaban $1.500 anuales como arancel y matrículas. Si van a una universidad cofinanciada, como es la Universidad Católica, y ellos pagaban en su universidad de origen $1.000, el Estado ecuatoriano asume la diferencia hacia arriba por concepto de becas que tienen que dar estas universidades que reciben cofinanciamiento del Estado. Y si van a una universidad particular,
autofinanciada pagarán el arancel que esta universidad cobra. Pero hay una observación: las propias universidades particulares que están comprometidas en este proceso, porque debemos reconocer el esfuerzo que han hecho todas, ellas también están en la intención. Por ejemplo, la propia Universidad San Francisco, que es una de las mejores universidades del país, con los costos probablemente más altos, están dispuestos a aperturar determinadas carreras con los mismos valores que pagaban en su universidad de origen. Entonces, aquí yo reconozco también que hay un compromiso cívico, porque no solamente es del gobierno y del Estado, sino de toda la sociedad ecuatoriana. Ahora, en el último grupo están los de primer año, los estudiantes de primer año, unos 9.000 estudiantes aproximadamente, a quienes las universidades cerradas les deberán devolver el dinero invertido. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Deberán someterse al sistema de admisión y nivelación que rige ahora? Pero ¿quién garantiza que también ellos encuentren cupos? Uno de los estudiantes también que acabamos de escuchar, y como es de conocimiento público, decía, por ejemplo, en la Universidad Central de Quito no hay cupos. ¿Qué van a hacer ellos? Bueno, no podríamos decir que no hay cupos en la Universidad Central, porque todavía es difícil conseguir los cupos. Porque todavía no se ha implementado. Recordar al país que el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión se aplicó de manera piloto en 5 universidades. En la prueba que se dará el 19 de mayo ya se aplicará para todo el país. Del reporte de las universidades que entran al sistema de nivelación y admisión, hay alrededor de 100.000 cupos en las universidades, tanto públicas como cofinanciadas. Entonces, los estudiantes efectivamente que se inscribieron en estas universidades después de la vigencia de la LOES tienen que optar por cupos, sea en universidades públicas o en universidades cofinanciadas. Entonces, una vez más, el Estado ecuatoriano asume, pero siempre con responsabilidad académica. Es decir, tiene que rendir un examen para poder optar por estos cupos, y van luego a una nivelación. Ahora, probablemente estos estudiantes que estuvieron un año pueden someterse al examen de exoneración que toma cada universidad y pasar directamente al primer año. ¿Y ustedes intervendrán para que el dinero les sea devuelto? ¿Quién garantizará eso? Bueno, los administradores temporales que hoy han asumido las funciones de primeras autoridades en las universidades suspendidas tienen la misión fundamental de, en base al levantamiento de los recursos que tienen las universidades, ver los mecanismos que permitan hacer efectiva esta devolución. Pero sobre esto también hay orden de prelación de acuerdo a la ley. Primero hay que comenzar la cancelación de los haberes de los profesores, que también en algunos casos han estado impagos por 3 meses o 6 meses, de los trabajadores, y luego será el trámite para los estudiantes. Y por último, justamente, ¿qué consiste el plan de reubicación que se dice hay conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Laborales para aproximadamente 3.260 profesores y más de 900 administrativos de las universidades cerradas que se quedan sin trabajo? Bueno, los profesores tienen también la opción de acogerse al plan. Como les decía, ya tenemos en este momento ya registrados desde el día de ayer que se habilitó alrededor de 350 profesores. Recordarle también que de los 3.300, en promedio el 25% solamente eran profesores titulares a tiempo completo, es decir que su única función probablemente era ser profesor o investigador universitario. Entonces, el Consejo lo que ha incorporado en este plan para los profesores, primero es los mejores capacitados, los que se requieran para el plan, culminarán en la propia universidad y podrán estar hasta un año trabajando en la universidad con la nueva administración. El otro grupo de profesores, que también serán evaluados, tienen la oportunidad de participar en el Sistema Nacional de Nivelación para todos los estudiantes que participan en el ingreso a la educación superior. El otro grupo de profesores tienen también la opción de optar por plazas disponibles que tenemos en los institutos superiores públicos. Recordarle que en el país hay 285 institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos, que hay que fortalecerlos. Y también el propio Ministerio de Relaciones Laborales tiene capacidad para recibir profesores en el Sistema Nacional de Capacitación a través del SECAP. Entonces hay opción para los docentes, y para los administrativos y los trabajadores el Ministerio tiene las ferias de inclusión, de empleo, que se hace tanto con el sector público como el sector privado, y será ese mecanismo que ya se ha ido implementando con los trabajadores de los casinos. Gracias, doctor. Se nos acaba el tiempo y esperamos haber despejado algunas dudas con el doctor Ceballos, presidente subrogante del Consejo de Educación.